Hola amigos, hoy hablaremos de otro tema picante, palabra actualmente muy en boga y empleada por, picante estoy hablando, y empleada por los medios de información online como gancho a determinadas noticias. Pero en este caso en particular, la empleo no porque esté de moda, sino porque el asunto me resulta tan picante que me dan ganas de tomar un buen vaso de agua luego de solo imaginar a estos personajes, los pusilánimes. Allá vamos. Como corresponde, primeramente vayamos a la correcta definición de este término, y para ello es menester consultar a la verdadera fuente de nuestra lengua, es decir, la Real Academia Española. De más está decir que en lo personal solo reconozco a esta entidad como la única institución lingüística de nuestra lengua en el mundo hispanoparlante, por lo cual no voy a incorporar aberraciones tales como el uso de la letra E, la letra X y todas esas ridículas variantes que obnubilan el razonamiento de personajes, a mi parecer, totalmente impresentables. Entonces, ¿qué tenemos por definición de pusilánime? La vemos en pantalla. Dicho de una persona, falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Ahora que ya tenemos la definición correcta, vamos a explayarnos un poquito más. ¿Dónde están esos pusilánimes? En realidad los encontramos por todos lados, pero donde más los padecemos, porque sus acciones están más expuestas y son más visibles, va a ser en la política y en el ámbito laboral. En la Argentina nos hemos caracterizado por conseguir que varios de estos individuos logren llegar hasta los más altos cargos políticos posibles. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, así nos va. Así que bueno, solo me voy a referir a un caso de estos característicos personajes en el terreno laboral y más específicamente su influencia en la gestión de proyectos. Iquitur. De los diversos casos que me ha tocado presenciar, voy a rescatar el que paso a comentarles, por el impacto que el mismo ha tenido sobre el proyecto, pues el amigo en cuestión, lo vamos a llamar así, amigo, ocupaba una posición realmente importante en el área de su competencia, en este caso el área de ingeniería. Entonces, a mí me gusta definir una balanza que, por un lado, contiene un platillo donde vamos a pesar la política y, por el otro lado, el otro platillo va a pesar la acción de ejecutar. La realidad es que en este amigo en particular, con este amigo en particular, esta balanza estaba totalmente inclinada hacia el platillo político, es decir, se caracterizaba por ser realmente una persona, no lo voy a negar, muy respetuosa, pero demasiado política. Es decir, hay un desbalance entre lo que yo considero la política y la ejecución. Si sos totalmente político, terminás ejecutando absolutamente nada, nula. Vayamos al caso. Se le asignó a esta persona un equipo de trabajo que estaba compuesto por varios ingenieros bien organizados. Y la realidad es que con este equipo debería poder lograr o efectuar toda la ingeniería del proyecto sin mayores
sobresaltos. Sin embargo, durante la duración del proyecto, pude documentar más de 20 situaciones que habían originado sobrecostos, retrabajo y extensión de cronograma por errores que no deberían haber ocurrido, o al menos, en el caso de ocurrir, pues después de todo nadie es infalible, al menos deberían haber sido notados, observados oportunamente. Después de todo, la cantidad de personal disponible y la manera en la que estaban organizados permitían que la documentación que el Departamento de Ingeniería genere le llegara luego de al menos una revisión del propio ingeniero que la realiza y la de un superior. Es decir, que a su arribo la documentación ya contaba con al menos un nivel de corrección, quedándole al amigo la corrección final para proceder a la ejecución. Lamentablemente, un integrante del grupo de trabajo, vamos a decirlo finamente, no estaba lo suficientemente sincronizado con las necesidades del proyecto. Y esta situación comenzó a ser perceptible en el cronograma. Ante mis consultas al amigo por este tema, me detallaba los pormenores y manifestaba que el desempeño de este integrante obviamente no era el mejor. Habiendo transcurrido un tiempo con estos inconvenientes presentándose de manera recurrente, le manifiesto al amigo que pensaba darle un corte a la situación, como es lógico, esto no puede extenderse indefinidamente, y efectuar un cambio. Ante este panorama, el amigo daba marcha atrás y manifestaba que prefería soportar esta situación, pues él pensaba que la podía revertir antes que se produjese cualquier cambio. O sea, parecía un miedo al cambio, ¿no? Era preferible para él mantener un status quo de algo que evidentemente iba mal, antes que hacer un cambio y decir, bueno, vamos a probar con ese cambio. Entonces, ante la respuesta que suministra, le informo, ok, pero ni bien veas que esta situación ya te parece que es inmanejable o insostenible, me avisas y vamos a proceder a realizar ese cambio. A sabiendas que las mejoras por él supuestas no iban a ocurrir, inmediatamente puse en preparación, en un cajón, un plan B para que se ejecutase a partir de una fecha crítica, una fecha futura determinada. Finalmente, un día antes de llegar a esa fecha límite, el amigo me llama por teléfono. Estamos online, pero me llama por teléfono, llamada internacional, me llama por teléfono. Totalmente abatido. Me dice que no, la situación ya es insostenible. Esta persona me faltó el respeto, me manifiesta, y me envía un correo electrónico totalmente fuera de lugar. Ante lo cual, obviamente, decido interiorizarme, como no era como tenía que ser así, no había otra manera del contenido de este correo, era así como él lo manifestaba, y entonces inmediatamente saqué del cajón el plan B y se puso en marcha. ¿Qué quiero reflejar con esto? Por una falta de decisión que el amigo correspondía tomar, llevó a esta situación a un extremo donde finalmente se sintió superado. No pudo ni supo resolver por sí mismo y solicitó ayuda cuando el barco ya se le estaba hundiendo, antes que reparar la avería
cuando la misma se había originado. Entonces, como decía, se puso en marcha el plan B. Los días que le sucedieron en plena ejecución al plan B fueron los esperados, anduvieron bien, y entonces, a partir de aquel momento, no faltaba ocasión que ante cualquier conversación que tuviéramos con el amigo, este no me dejaba de repetir lo feliz que se sentía por la decisión tomada y no dejaba de agradecérmelo. La conclusión, amigos, cae por sí misma, es evidente. Evitar los pusilánimes. Evitar los pusilánimes. Solamente lo único que consiguen es postergar en el tiempo situaciones que ya sabemos no van a conducir a los resultados esperados. Así que bueno, nada más por el momento en esta breve charla que tuve el placer de compartir con ustedes. Les agradezco la paciencia, espero que les haya servido de algo y recuerden que me pueden contactar en el link que figura al inicio de esta misma presentación. Desde ya muchas gracias y será hasta pronto. A presto. Chao.